les presento a Javier Soto Pastrana. Él es un colega que viene de Perú, experto en el área de microbiología. Así que muchas gracias por venir hasta acá para mostrarnos su conferencia. Bueno, y les cuento un poco acerca de Javier. Él es tecnólogo médico con especialidad en laboratorio clínico y anatomía patológica, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó una maestría en microbiología en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la misma universidad. Actualmente se desempeña como responsable técnico del Laboratorio de Microbiología del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, donde además integra el Comité de Control de Infecciones asociadas a la atención de salud. Y además es miembro honorario de la Sociedad Científica Peruana de Microbiología, ¿ya? Bueno, entonces a continuación Javier nos presentará la conferencia titulada Recolección de la muestra de orina completa, las 3T, tipo de muestra, tiempo de recolección y tipo de recolección. Un aplauso para él. Buenas tardes con todos. Gracias al comité organizador por invitarme a dar esta charla en este hermoso país. En realidad he quedado muy sorprendido con la gente, con todos los ponentes que están hasta ahora actuando. Y me dieron este tema de las 3T. En realidad yo al principio cuando me quedé un poco desconcertado por el título, y me dijeron que tenía que hablar sobre el tipo de muestra, tiempo de recolección y tipo de recolección. Yo soy microbiólogo, como le digo, y doy charlas mucho sobre el diagnóstico microbiológico de las infecciones urinarias, y la toma de muestra es muy importante en ese aspecto en microbiología. Como ustedes saben, tiene que tomarse la muestra de orina con una técnica séptica lo más estricta posible para evitar la contaminación. Pero esto no quita de que las mismas técnicas que utilizamos se pueden utilizar también para el uroanálisis, con mucho más razón todavía, porque estas técnicas van a ser estrictamente tomadas para que el laboratorista lo pueda realizar y obtener datos muy importantes para entregar al médico y poder dar un tratamiento adecuado. Aquí he puesto para que ustedes vean lo útil que es el uroanálisis, ¿no? Entonces, tenemos que conocer para qué es importante el uroanálisis. El uroanálisis nos da informaciones como, por ejemplo, diagnóstico de enfermedades de los riñones, del tracto urinario, del hígado y a veces de los desórdenes metabólicos. Principalmente para eso es la utilidad del uroanálisis. Pero para que esta uroanálisis tenga utilidad, tiene que tener dos objetivos importantes, dos condiciones importantes. Uno es una adecuada obtención de una muestra. Ese es el primer punto, por eso le decía, ahí hay que enfatizar cómo obtener adecuadamente una muestra. Y dentro de ella, la indicación médica es muy importante. O sea, el médico tiene que saber qué tipo de enfermedad sospecha para más o menos indicarnos cuál muestra de orina debemos tomar, ¿no? Y el otro punto, la otra condición es que el uroanálisis se haga con procedimientos estandarizados y bien realizados, ¿no? Ahí tenemos, como le estoy mostrando ahí, varias guías, tanto de la del IEDC, la guía europea, la guía japonesa y de la guía CLSI del año 2009, ¿no? Todas esas son guías que generalmente se utilizamos para poder estandarizar procedimientos y realizar un buen uroanálisis. Estas son las indicaciones médicas que generalmente utiliza el médico para solicitar un uroanálisis, ¿no? Dentro de ellas, miren ustedes, lo he sacado de la guía de uroanálisis europea, FLM, del año 2023, y el primer punto que ponen ellos es sospecha de infección del tracto urinario. Yo supongo que es donde más se solicita un uroanálisis para poder hacer un diagnóstico de una infección urinaria. Luego han puesto como segundo punto la detección de bacteriuria sintomática. Ahí dicen que se debe hacer en un solo grupo específico de pacientes, principalmente gestantes, como escuchamos en la mañana, y también en pacientes que van a realizarse procedimientos urológicos, ¿no? En esos tipos de pacientes es muy importante detectar la bacteriuria sintomática porque ahí tenemos que dar tratamiento antimicrobiano. Bueno, los médicos tienen que dar tratamiento antimicrobiano, más que en otros grupos no se debería dar tratamiento antimicrobiano para una bacteriuria sintomática. Luego también, cuando hay sospecha de enfermedad renal, ya sea una enfermedad primaria o secundaria, también cuando hay enfermedades postrenales, y también para la detección de glucosuria, cetonuria y alteraciones de pH urinario que pueden haber en cierto grupo de pacientes con determinadas enfermedades. Entonces, ver qué tipo de muestras de orina podemos obtener,
Las guías de la guía europea y la guía japonesa y la guía de la CLCI del año 2009 han clasificado a los tipos de muestras según el tiempo de recolección y según el tipo de recolección. Miren ustedes, según el tiempo de recolección, la orina se puede clasificar como primera orina de la mañana. Esta puede ser la primera porción o la porción media, que es la que generalmente más se utiliza para un análisis. Luego tenemos también una segunda orina de la mañana, que a veces también es útil, una muestra de orina al azar o aleatoria que le llaman, y la orina cronometrada o programada, ¿no? Eso generalmente uno lo clasifica a las muestras de orina según el tiempo de recolección. Y luego viene ya según el tipo de recolección. Ahí están los procedimientos o las técnicas que utilizamos para obtener las muestras de orina. Uno es la micción normal o espontánea, que es la que generalmente utilizamos, la mayoría de veces utilizan para traer una muestra de orina. Las bolsas colectoras, que como vamos a ver más adelante, ya algunas guías establecen que no se debería usar, la cateterización transitoria vesical, la sonda vesical permanente en pacientes hospitalizados, la punción suprapúbica y muestra de urostomía, que generalmente lo hace un médico especializado, ¿no? Eso era más o menos la clasificación de lo que significa las 3T. T de tipo de muestra de orina, tiempo de recolección, la otra T, y la otra T era el tipo de recolección. Por eso la charla se llamaba así, el título de la charla era de esa manera. Vamos a empezar hablando sobre, según el tiempo de recolección, la primera orina de la mañana. Como les comenté, es la orina que también se le puede llamar orina temprano de la mañana. Es la orina que se emite espontáneamente después de una noche de descanso, al levantarse, antes de desayunar y antes de tener algunas otras actividades, ¿no? Esa es la primera orina de la mañana. Por lo general se recomienda que esta orina tenga un periodo de reposo de 8 horas, mínimo 4, recomiendan algunos autores, y en caso de incontinencia o nicturia, o sea, que el paciente orine espontáneamente o que orine en la noche, de todas maneras siempre la primera orina de la mañana, al emitir, al levantarse de la cama, se considera como primera orina de la mañana, ¿no? Esta muestra, la primera orina de la mañana, es la que se ha recomendado tradicionalmente como estándar para el análisis de orina y el cultivo de orina. Es la primera orina de la mañana. Pero como vimos adelante, esta orina se puede subdividir en dos. Uno es la primera porción y la otra la porción media o chorros medios. La primera porción, ¿para qué puede ser útil? Es una orina que se expulsa al inicio de la mañana, es la que se expulsa al comienzo de la micción y generalmente es una muestra óptima para detectar enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Infecciones de transmisión sexual. Ahí tenemos infecciones por clamidia, Neisseria gonorrhoeae y también a veces para diagnosticar tuberculosis genitourinaria, la primera porción es la adecuada para poder hacer el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis. Esa sería la utilidad de la primera micción. La segunda, que es la porción media, que es la de chorro medio, que es la que utilizamos tradicionalmente para un uroanálisis, es una muestra que se recolecta a la mitad de la micción. A la mitad de la micción se excluye la primera y la última parte, ¿no? Esa es la porción adecuada para poder realizar un uroanálisis o un urocultivo. ¿Por qué se hace la técnica del chorro medio? Es para reducir principalmente la contaminación. Ustedes saben que en la parte anterior de la uretra puede haber una colonización bacteriana por la microbiota generalmente que existe ahí, y lo que hace el primer chorro es eliminar, y al chorro medio ya la cantidad de microbiota ha disminuido totalmente. Esta es una muestra que se utiliza principalmente para el diagnóstico de ITU, es una muestra más limpia, menos contaminada por bacterias y por células de la uretra. Luego tenemos la segunda orina de la mañana, que es una muestra obtenida 2 a 4 horas después de la primera de la mañana. A veces hay que recurrir a eso porque ya el paciente ha orinado, pero en este caso ya esta composición de la orina se ve afectada por la ingesta previa de alimentos, líquidos o de repente de actividad física del paciente, ¿no? Entonces, este tipo de muestra puede verse alterada en esos aspectos. Generalmente esto se utiliza para pacientes ambulatorios, puede ser muy práctico, por ejemplo, un paciente que llega al hospital pero que ya orinó en su casa, ¿no? Es tanto para el análisis químico como para el análisis microbiológico, se puede ser usado. En algunos prefieren la segunda orina de la mañana, eso lo dicen algunos autores, para el sedimento, ya que consideran que la primera orina de la mañana, al encontrarse toda la noche en la vejiga, se puede producir alteraciones y lice de algunos elementos, como por ejemplo leucocitos, eritrocitos y cilindros. Eso es lo que mencionan algunos autores, que se prefiere esta muestra, la segunda orina de la mañana, para poder observar mejor las células que uno puede encontrar en el sedimento urinario. Esta es una orina al azar, ¿no? que se obtiene en cualquier momento del día o de la noche. Por ejemplo, cuando un paciente llega de emergencia, ¿no? Es una muestra
de una sola emisión y que no se ha preparado al paciente, o sea, no se le ha dicho en qué momento debe orinar, qué volumen debe orinar, las condiciones que tiene el paciente, no es una orina al azar totalmente. Por lo general, como le dije, es una muestra que se usa en casos de urgencias médicas, es una muestra muy valiosa, pero el experto debe ser interpretado por un analista experto que debe ser acompañado por datos completos y exactos del paciente, ¿no? La interpretación en este caso de esta orina debe tener en cuenta la dilución de la muestra. Y esto lo tiene que saber el analista, ya que mira el color, el aspecto y la gravedad específica, con ello más o menos puede interpretar si esta muestra está totalmente diluida o no. El problema de esta muestra aleatoria al azar es que puede ocurrir resultados falsos positivos o falsos negativos en el análisis, en el uroanálisis. Esta es la orina cronometrada, que es una orina que se recoge durante un tiempo determinado en relación con otra actividad, como puede ser, por ejemplo, acá hay unos 3 ejemplos que le he puesto, que es una orina fraccionada. Por ejemplo, en algunos casos se recogen durante el día 3 muestras para determinar glucosuria y cetonuria, que se hace a veces en los seguimientos de pacientes diabéticos. O, por ejemplo, una orina de 2 horas, que se hace, por ejemplo, para el dosaje de calcio, fósforo, creatinina o magnesio. O de 24 horas, que es la muestra de orina más cronometrada, más común o más frecuente, es la que siempre a veces se solicita en los hospitales, y se recoge todas las mediciones que se producen en 24 horas, ¿no? Esto generalmente se utiliza para medir la cantidad de solutos que se secretan durante 24 horas. El problema de esta orina cronometrada es que tiene muchos errores, por lo que generalmente a veces al paciente no le damos una buena información cómo debe recogerlo. Por eso que, si ustedes ven al lado derecho de la pantalla, hay una especie de afiche o de ayuda visual que a veces uno tiene que darle al paciente para que sepa cómo correctamente se debe tomar este tipo de muestras y verdaderamente nos esté trayendo una orina de 24 horas y no una orina con mucho mayor tiempo o menor tiempo, ¿no? Para tener un buen resultado. Generalmente los parámetros más solicitados con este tipo de muestra es para el tratamiento de creatinina, para medir la función renal, para ver la proteína en 24 horas, calcio, fósforo en 24 horas, magnesio y a veces ácido oxálico también en 24 horas. Lo único que hay que enfatizar es que esta orina no se debe utilizar para el análisis de sedimento urinario porque es una orina que está almacenada durante 24 horas. Ahora vamos a hablar un poco sobre, según el tipo de recolección, cuál es el procedimiento que existen para tomar las muestras de orina en un paciente. Una de ellas es ver cómo el paciente, si es continente o incontinente o precontinente, como le llaman algunos, ¿no? El paciente continente es el paciente que puede orinar espontáneamente, como por ejemplo los niños mayores que ya saben ir al baño solo, o los adultos también, en la cual se puede tomar este tipo de muestra. Este tipo de muestra en pacientes continentes se ha clasificado de 2 maneras. Bueno, por lo menos encontré en la bibliografía que pueden clasificarse como micción espontánea o micción no espontánea. La micción espontánea es la que generalmente usamos, es el chorro medio que se puede usar en este tipo de pacientes, y la micción no espontánea es la que se obtiene a través de una sonda vesical transitoria o una sonda vesical permanente que se encuentran en los pacientes hospitalizados. Acá vamos a hablar principalmente del chorro medio y de la sonda vesical permanente. La sonda vesical transitoria lo vamos a dejar para los pacientes incontinentes, que vamos a hablar más adelante, para niños pequeños que todavía no saben ir al baño solos, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero sobre micción espontánea. La micción espontánea es la técnica no invasiva más utilizada, es la más frecuente, la que se utiliza siempre para la recolección de muestra de orina para el urinanálisis y el urocultivo. Lo primero que se hace, como ya le decía, en chorro medio es descartar la primera porción y luego se recoge en un frasco estéril de boca ancha de cierre hermético la muestra que a la mitad de chorro, ¿no? Este método para recolectar muestra es de obtención fácil y sencilla, pero hay un problema en el caso de las mujeres, que hay que tener una recolección muy cuidadosa. Hay algunos autores que todavía se preguntan si verdaderamente es necesario el lavado genital antes de la obtención de la muestra. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las guías dicen que hay que ser lavado previo antes de obtener una muestra por chorro medio. Pero hay mucho debate sobre eso porque hay trabajos de investigaciones o estudios que han demostrado que si el paciente se lava o no se lava, la posibilidad de contaminación es muy similar. Así que algunos ya no recomiendan el lavado de los genitales, ¿no? Eso lo vamos a ver ahora con algunos trabajos que les voy a presentar. En cambio, en el hombre es menos frecuente la contaminación. Es mucho más fácil, es poco probable que se contamine. Lo único que hay que es retraer el perpucio, lavar el meato uretral y el paciente varón hace su técnica de chorro medio.
Por esta técnica, la tasa de contaminación más o menos va entre 15 a 18%, si es que no es una buena técnica, una buena muestra recolectada. Este es un trabajo que demuestra que justamente no es necesario hacer el lavado vaginal, solamente es necesario hacer un procedimiento que vamos a detallar ahora para poder demostrar que si el paciente se hace un lavado o no lavado, la contaminación va a ser casi igual. Acá lo que le muestro es la técnica de muestreo limpio, se definió en 3 pasos, que es la muestra de chorro medio, algunos también le llaman. Lo primero que tiene que hacer una mujer es separar los labios mayores, mantenerlos separados con una mano. El otro paso es lavarse el perineo, ese es el lavado genital, de adelante hacia atrás con 5 torundas de algodón, ¿no? Con agua de grifo o uno a la vez. Y por último, recolectar la orina en porción media, ¿no? O sea, hacer la recolección por chorro medio. El resto se debe recolectar. Estos son los 3 pasos. ¿Y qué hicieron estos investigadores? Agarraron 110 estudiantes, mujeres saludables que no tenían infección, ¿no? Recolectaron 8 muestras en cada mujer. Al primer grupo le dijeron, miren, ustedes van a ir a orinar y no van a tomar ninguna de estas precauciones. Van a ir al baño, la primera se levantan en la mañana y orinan al baño. Van de frente sin ninguna precaución. Luego al segundo grupo le dijeron, ustedes lo que van a hacer es mantener los labios mayores separados y orinar. No le dijeron que se lave, no le dijeron que se haga limpieza, ni chorro medio. Al segundo grupo le dijeron, ustedes van a ir y se van a hacer solamente la limpieza. Y al tercer grupo le dijo, ustedes van a ir al baño y solamente van a recolectar la orina por chorro medio. Y luego vieron los resultados de cómo fue la tasa de contaminación. Pero también hubo grupos en los cuales se le dijeron, mira, tú vas a mantener los genitales externos separados con una mano y además lavarte, ¿no? Al otro grupo le han dicho, ustedes se van a lavar y van a hacer chorros medios, así que se formaron varios grupos para poder determinar con respecto a las mujeres que no hacían ningún procedimiento, cuál era donde se producía mayor contaminación. Y miren ustedes, acá se ve que ellos determinaron que para que una muestra no sea contaminada, el recuento tiene que ser menor de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro de bacterias que se encontraron en la muestra de orina. Tengan en cuenta que estos pacientes no tenían infección urinaria, eran mujeres saludables, ¿no? Y ellos vieron, miren, que en pacientes a la cual le dijeron que no hagan ningún de estos 3 procedimientos, más o menos el 14.2% tenía de muestras no contaminadas. Mientras que la que les limpiaba el perineo, 11.3 de muestras estaban no contaminadas, mientras que la que hacían chorro medio, ven ustedes, 14.7 tenían muestras no contaminadas, y mientras que las mujeres que solamente apartaban el labio con una mano, los labios genitales, tenían 23% de muestras no contaminadas, ¿no? ¿Se dan cuenta ahí? Comparado con las no precauciones, solamente el mantener con la mano separada los genitales externos, la tasa de muestras no contaminadas era mucho mayor que la que no tomaban ninguna precauciones. Pero cuando hicieron las combinaciones, miren ustedes, la que sí tuvo diferencia estadística con el primero, con el grupo que no tomaron precauciones, fue la técnica del chorro medio y el mantener apartados los genitales externos, ¿no? Con ellos hubo un 26.6% de muestras no contaminadas. Entonces, esto indica que generalmente basta con mantener con una mano los genitales externos separados para evitar la contaminación, y si uno le agrega la técnica del chorro medio, sería mucho mejor porque la contaminación sería mucho menor. El problema es, ¿qué es lo que dicen las guías? Lo saqué de la guía del año 2024 de la Sociedad Peruana, de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, el ICSA, y la Sociedad Americana de Microbiología. Ellos actualmente en la guía menciona que se debe respaldar todavía la recomendación de limpieza debido a que las muestras obtenidas sin limpieza de la piel contienen una microbiota mixta y que producen grandes cantidades de uno o más patógenos potenciales en el cultivo, y eso puede confundir al que está procesando una muestra de orina, ¿no? Eso es lo que mencionan ellos, pero ellos, como ustedes ven, esta es una guía de utilización en cuanto al laboratorio de microbiología. Actualmente la CLSI ha sacado una guía preanalítica sobre cómo se debe colectar la muestra de orinas, y ellos también en la parte de chorro medio para colección en mujeres de la muestra de orina mencionan que separar los labios vaginales con una mano, con la otra mano limpiar el meato uretral y las zonas circundantes de adelante hacia atrás 3 veces con una o varias toallas estériles es lo que se debe realizar para obtener una muestra por chorro medio, ¿no? Esta guía es del año 2024 que menciona que se debe realizar de esa manera.
El problema del chorro medio es que muchas personas a veces le indicamos que traiga una muestra por chorro medio y la mujer no entiende cómo es el chorro medio. Le decimos, vaya al baño, orine un poco al water y después ponga el frasquito. Esa es la manera como nosotros le decimos a la mujer. Lo que no saben es que la paciente tiene que orinar al baño y sin dejar de orinar tiene que colocarle el frasquito, porque si deja de orinar, lo más probable es que la parte de la orina lave los genitales y nuevamente al poner el frasco arrastre la microbiota que está en la zona periuretral. Entonces, para eso, yo le he puesto esto acá porque en realidad a veces hay que buscar soluciones. Pues si a una mujer, a pesar que uno le da indicaciones, no puede hacerlo, hay que buscar soluciones. Y esto me pareció interesante porque es un dispositivo que se vende, comercial, que se utiliza para obtener muestra por chorro medio sin necesidad de ninguna complicación para la paciente. Lo único que tienen que decirle a ustedes que vaya al baño, se coloque este dispositivo en sus partes genitales y orine hasta que termine, no que a mitad de chorro, nada. Si ustedes ven en este dispositivo hay un tubo que se enrosca en la parte del dispositivo, la paciente orina por chorro medio, automáticamente se va a obtener el tubo con una muestra de orina por chorro medio y luego se sigue eliminando la orina sin que el paciente deje de orinar. Este dispositivo ha sido evaluado en un estudio de investigación en 2.823 mujeres en 4 centros, donde casi la mayoría eran mujeres en clínicas prenatales. Acá se agruparon en 2 grupos, uno que le hacía la técnica del chorro medio y el otro grupo en la cual se le daba el dispositivo para obtener la muestra, entre comillas, por chorro medio, ¿no? Y miren los resultados. Hubo mayor contaminación cuando la técnica era por chorro medio que con el nuevo dispositivo, ¿no? Con el nuevo dispositivo la contaminación en 1.2%, mientras que por chorro medio llegaba hasta un 3%. La reducción relativa de contaminación fue de un 60%, ¿no? El problema también es los derrames que hubo durante la recolección de muestras. Con el dispositivo solamente hubo un 27% de derrames, mientras que con el chorro medio, con la técnica convencional, llegó hasta un 46% de derrames. Eso es lo que le decía, de que la muestra cuando hay derrames puede lavar la zona genital y traer una muestra contaminada. Y cuanto a la preferencia del usuario, miren, a las mujeres más les gustó este dispositivo que la técnica del chorro medio porque no lo entendían. Y en ellos se vio que la preferencia con el dispositivo era de un 67%, mientras que con el chorro medio solamente un 32.5% lo aceptaba como una técnica adecuada. Eso es mirando la posibilidad, como le digo, de una alternativa. A la pregunta es, ¿venderán este dispositivo en mi hospital o en mi país? Eso ya es otro tipo de problema, ¿no? Pero lo importante, como le digo, es que buscar alternativas para poder obtener una buena muestra por chorro medio si es que no podemos darle buenas instrucciones al paciente. Ahora vamos a hablar un poco sobre la sonda vesical permanente. ¿Dónde se usa más la sonda vesical permanente? Principalmente en los pacientes hospitalizados. En las unidades de cuidados intensivos, el 85 al 90 pacientes que están hospitalizados ahí usan la sonda vesical permanente. ¿Y cómo se debe obtener una muestra de un paciente que está hospitalizado y que tiene una sonda permanente? Hay 2 maneras. Uno es mediante haciendo punción en el puerto de recolección, ¿no? De la sonda que tiene el paciente. El problema es que a partir del 3er día, una sonda que ha sido colocada en un paciente ya está colonizado con microorganismos que pueden ser agentes causantes de infección y uno puede tener un resultado falso positivo. Lo más específico es al momento de cambiar la sonda, ¿no? En el momento que le van a cambiar la sonda al paciente por uno nuevo, porque una sonda no puede estar mucho tiempo, ahí es donde se recoge nuevamente la orina con la nueva sonda que se le ha colocado, ¿no? Y eso va a permitir un tratamiento más adecuado para los gérmenes que verdaderamente están causando una infección asociada a la sonda urinaria. Lo que sí no es recomendable hacer toma de muestras para uroanálisis o para urocultivo a través de la bolsa que está unida a esta sonda urinaria, o también a veces nos mandan cultivo de la punta de la sonda, como si fuera un cultivo de catéter intravascular, nos mandan a hacer cultivo de esta punta para ver qué microorganismos. Y esto generalmente siempre sale en positivo. Como le decía, a mayor días que esté la sonda con el paciente, mayor probabilidad que esté colonizado con microorganismos de las vías urinarias. Ahora vamos a entrar a hablar las tomas de muestra en pacientes incontinentes o precontinentes, esos niños pequeños que todavía no saben ir al baño, ¿no? Es muy difícil tomar la muestra. Ahí hay un artículo que habla Jonathan Kaufman, que van a ver ustedes, ha desarrollado un método muy fácil para obtener una muestra en niños pequeños, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Él menciona en este artículo que la recolección de orina en niños precontinentes
es un desafío en la práctica clínica. A veces es muy difícil tomar una muestra de orina en un niño pequeño, ¿no? En este caso, lo han clasificado a las muestras de orina para obtener según las técnicas invasivas y no invasivas. Dentro de las técnicas invasivas tenemos dos: la aspiración suprapúbica y la cateterización vesical. Las técnicas invasivas para la recolección de orina, por lo general, suelen ser incómodas para el niño y a veces pueden causar molestias y dolor al niño. Y no solamente molestias al niño, sino el padre también a veces, cuando ve que a su niño que le van a hacer un tipo de punción, se pone un poco reacio a que le hagan este tipo de procedimiento a estos niños pequeños, ¿no? Pero vamos a hablar rápidamente sobre estos dos métodos. La aspiración suprapúbica es el método estándar de oro. Generalmente se debería tomar una muestra porque es la que tiene menor probabilidad de contaminarse. Como ustedes ven, solamente puede llegar hasta 1% la contaminación. Es usado principalmente para pacientes neonatos, recién nacidos, ¿no? O lactantes menores de 2 años, pero la literatura dice que preferiblemente para niños pequeños. La tasa de éxito puede llegar de un 20 al 90% y si hay un control ecográfico, esta tasa puede llegar hasta un 90-100% de éxito al momento de tomar la muestra. El problema es que para tomar esta muestra, el personal técnico o el médico tiene que tener experiencia para tener una buena muestra con esta metodología, ¿no? Las complicaciones son raras, pero a veces puede haber una hematuria transitoria, puede haber también una perforación intestinal o una infección en el sitio en el cual ha hecho la punción. Esas son las complicaciones, pero que son raras, ¿no? Lo bueno es que una sola muestra, cuando uno toma con este procedimiento, puede asegurar o descartar si el paciente tiene una infección urinaria, aún con recuentos bajos bacterianos, ¿no? Entonces, es muy importante, por eso le decía, este tipo de muestra tomar en estos niños pequeños. En cambio, la cateterización vesical, por lo general, se recomienda siempre para niños menores de 2 años, ¿no? Lactantes principalmente, ¿no? Ahí es donde es el objetivo principalmente. Yo que trabajo en un hospital materno-infantil, la mayoría de las muestras, me refiero, la mayoría de las muestras nos mandan con bolsa colectora, que lo vamos a ver más adelante, no se debe ser adecuado, pero después, en segundo lugar, le siguen las muestras cateterizadas en estos niños pequeños. También se toma en pacientes inmovilizados, en pacientes obesos, en pacientes con alteraciones neurológicas que no pueden orinar. Entonces, en ese tipo de pacientes se puede utilizar esa metodología para obtener la muestra de orina. El cateterismo consiste en insertar y integrar una catéter en la vejiga para obtener una muestra de orina a través de la uretra. Esta técnica es eficaz, así sea poca cantidad de orina en la vejiga, a diferencia de la punción suprapúbica que tiene que estar llena para obtener una muestra de orina. Acá basta que haya poca cantidad, se puede obtener todavía la muestra de orina. Y también tiene una baja tasa de contaminación que llega más o menos a un 10%. El problema con esta metodología es que se puede causar lo que se llama infecciones urinarias iatrogénicas, que el mismo procedimiento puede arrastrar bacterias e introducirlo en la vejiga y el paciente que anteriormente no tenía infección urinaria, luego, después de un tiempo, puede desarrollar una ITU por este procedimiento, ¿no? Esa es una infección urinaria iatrogénica. Ya hemos hablado sobre técnicas invasivas, ahora vamos a hablar sobre técnicas no invasivas. Ahí tenemos la bolsa perineal, bolsa colectora, como le llaman algunos, la recogida al acecho, que es lo que generalmente se recomienda en estos niños pequeños, o las compresas en pañal, que ya algunos lo han descartado totalmente, ¿no? El problema de esta técnica es que demora mucho tiempo. Generalmente a veces demora más de 1 hora para obtener una muestra con cualquiera de estos procedimientos. Entonces, los médicos son muy reacios a esperar, o los padres también le incomoda estar esperando tanto para que el niño orine y recién llevar su muestra al laboratorio. La bolsa colectora, como le decía, es una técnica que se utiliza muy frecuente en los pacientes pediátricos no continentes, ¿no? Pero tiene una alta tasa de contaminación, de un 30-70% de las bolsas colectoras que no llegan, lo más probable es que haya contaminación en esa muestra de orina. Si el cultivo de orina es negativo con esta técnica, están seguros de que verdaderamente es negativo. Por eso que tiene un valor predictivo negativo alto. O sea, si está negativo, de hecho, es una muestra que verdaderamente está negativa para una infección urinaria. Pero si el cultivo es positivo, requiere descartar con otro procedimiento, en este caso con una cateterización o punción suprapúbica. O sea, que hay que realizar otro para confirmar si verdaderamente este paciente está con una infección urinaria o no. Por lo general, como le digo, eso no se cumple en el hospital. Nosotros nos mandan la bolsa colectora y yo a veces tengo que reportar porque el paciente exige esos resultados, pero por lo general se debe solicitar una nueva muestra, pero por un procedimiento invasivo, ¿no? Algo que encontré también en la literatura es que si un urocultivo positivo, bolsa colectora, es nitrito positivo, ese podría ser ya un valor
que le dé, de que sea verdaderamente un resultado de cultivo positivo confiable, ¿no? Porque la prueba del nitrito es positivo. Entonces, por tanto, la prueba del nitrito nos podría ayudar a que si los cultivos salen positivos con la bolsa colectora, podría ser verdaderamente un cultivo positivo. Las guías internacionales consideran que las bolsas colectoras son poco fiables para recoger la orina en niños con sospecha de ITU que no cooperan, ¿no? Por eso que le digo que algunas guías ya están desechando este tipo de metodología para obtener muestras de orina. Esta más o menos es la técnica que se sigue. Se lava los genitales externos con agua y jabón. Inmediatamente hay que retirar la bolsa cuando vemos orina en la bolsa colectora, y si no ha hecho la orina hay que cambiar la bolsa cada 30 minutos. Yo en mi hospital veo que la mamá compra su bolsa colectora, le pega y se queda ahí hasta 2 horas esperando que la muestra de orina sea recolectada, ¿no? Entonces, en ese paso de 2 horas, esa muestra de orina ya se ha contaminado con la flora microbiana de la piel, o de repente el niño no solamente hizo su orina, sino también hizo sus heces y se contaminó totalmente. La recomendación de la guía de la CNSI, la PRE 05 del año pasado, dice que hay que revisar la bolsa cada 20 minutos para ver si ha orinado, estar atento a eso, para que inmediatamente que haya orinado, retirarlo, por no dejarlo ahí con la orina remojando con la piel, no dejar la bolsa por más de 1 hora. Por más de 1 hora hay que cambiar, dice que hay que cambiar la bolsita colectora después de 1 hora, y quitar la bolsa, como le decía, cuando la orina aparece inmediatamente en la bolsa, ¿no? Ahí hay que quitarlo totalmente. Este es un artículo de unas enfermeras en España, en la cual ellos realizaron un protocolo de cómo se debería verdaderamente hacer la toma de muestra con la bolsa vesical. Y lo que me llamó la atención es que las bolsas vesicales, miren ustedes, hay bolsas vesicales abiertas y cerradas. Y las cerradas pueden ser para varón y para niño. Yo nunca me había dado cuenta de eso. Yo siempre cuando iba a la farmacia a comprar una bolsa colectora, no le decías una bolsa para una mujercita o una bolsa para un varoncito. Compras una bolsa colectora, pero existe bolsa para niño y para niña. Si ustedes se dan cuenta, la bolsa colectora para niña tiene un agujero más grande, y si uno le pone un hombrecito eso, lo más probable es que la orina se derrame por ese lado, ¿no? Entonces hay que también tener en cuenta esa cosa. Miren ustedes, ahí están las fotos de verdaderamente cómo se deben colocar la bolsita colectora para un niño o para una mujercita, que es muy diferente. Estas enfermeras, llegaron a una conclusión en que decían que la orina obtenida por la bolsa colectora se puede utilizar para determinación en urgente de múltiples parámetros analíticos en la orina, como por ejemplo también para el recuento de la diuresis, ¿no? O sea, para recolectar cuánta orina hace el niño, por ejemplo, en 24 horas. Si ustedes ven, acá hay una bolsa que tiene una abertura en la parte final, la bolsa número 1, que es la que generalmente se utiliza para obtener una muestra y poder ir midiendo el volumen de orina en ese niño pequeño. No se recomienda para el cultivo, ya sabemos por qué, porque es muy alta la contaminación. Pero ellos mencionan esto, miren, se debe evitar el cambio de bolsa de forma periódica, salvo el despegue accidental o la realización de la deposición del niño. Ellos dicen que a pesar que han revisado la literatura, han visto que no es necesario, que si le cambian o no le cambian, la contaminación siempre va a ser igual también, ¿no? Entonces, hay, como ven ustedes, todo un debate en cuanto a la bolsa colectora. En lo que sí menciona que siempre se debe hacer una higiene de la piel y los genitales como paso previo antes de colocarle la bolsa colectora. Las compresas enteris en pañal, yo en verdad nunca la había visto, pero se utilizaba anteriormente, como ven ustedes, que era una especie de una gasa o de algodón que se lo colocaba entre el pañal y los genitales de la bebé, ¿no? La orina se traía luego, una vez que el niño orinaba, con una jeringa, y si la compresa no estaba húmeda, se cambiaba nuevamente por otra compresa nueva, que era una almohadilla, como les digo, de gasa y algodón, para obtener una muestra de orina. El problema de la ventaja de este uso de compresas o almohadillas estériles era que el cultivo de orina también debe confirmarse con un procedimiento invasivo, ¿no? Igual que una bolsa colectora. El problema es que también cuando uno hace un uroanálisis puede haber una reducción del recuento de partículas, especialmente leucocitos y células, debido a que estos componentes se adhieren a las fibras de estas compresas con las cuales se realiza. Por eso es que han aparecido ya las compresas comerciales. Por ejemplo, que es una marca, no le estoy haciendo propaganda, pero que se llama Urinap, que se utiliza para obtener muestras en orinas en niños muy pequeños, como recién nacidos o lactantes, ¿no? Son sistemas cerrados que absorben la orina rápidamente y minimiza el riesgo de contaminación. Y lo minimiza, ¿por qué? Porque la almohadilla o la compresa está dentro de un dispositivo que evita la contaminación con bacterias, ¿no? Entonces,
Acá quiero enseñarle cómo más o menos rápido es el procedimiento. Se limpia el genital, se le pone la compresa. Luego, miren ustedes, una vez que el niño ha orinado, se revisa cada 10 minutos y cuando ha orinado se abre de su dispositivo la compresa, se enrolla, se coloca dentro de una jeringa y con un émbolo se exprime, digo yo entre comillas, la orina a un frasco estéril y es la muestra la que se lleva al laboratorio, ¿no? Este es un sistema comercial en la cual mejora un poco, como ustedes ven, la toma de muestra mediante compresas estériles en pañal. Y este es el otro método que decía la recogida del acecho. El problema de esto es que demora mucho el tiempo para poder obtener una muestra de orina, ¿no? La contaminación es más o menos un 25%, entonces hay que tratar de evitar este tipo de resultado. Y como demora mucho, hay que evitarlo, ¿no? Y para eso se han diseñado dos métodos, rápidamente, dos métodos que están basados en recogida del acecho, pero que se utilizan con estimulación vesical, que antes la recogida del acecho demoraba 1 hora, ahora con estos dos métodos basta 5 minutos para obtener el tipo de muestra. Vamos a ver rápidamente, ahí están las técnicas de estimulación suprapúbica lumbosacra y el método de Kiwi que fue diseñado o desarrollado por el doctor Jonathan Kaufman, ¿no? Acá vemos cómo es la estimulación vesical. No lo voy a mencionar, lo que quiero que vean mejor es el video en la cual esta técnica fue desarrollada y fue evaluada, ¿no? La tasa de éxito fue de un 86.3%, en 45 segundos se obtuvo la muestra, ni siquiera llegó a los 5 minutos. Y esta es la técnica, miren ustedes, el problema de esta técnica es que necesita 3 personas para obtener una muestra de orina. Una persona la agarra de los hombros, de las axilas para sostenerla, la otra persona le da golpecitos durante 30 segundos en la región suprapúbica. Luego, durante 30 segundos también le hace masajes en la región sacrolumbar. Y como ustedes van a ver, el niño va a orinar espontáneamente, donde otra persona le coloca el frasco adelante para obtener la muestra de orina, ¿no? Como le decía yo, el inconveniente de este método es que necesita 3 personas para obtener una muestra de orina. Entonces, a veces ese es un poco inconveniente, pero es válido porque uno puede obtener una muestra en menos de 5 minutos. Y el problema de esta técnica es que es dependiente del peso y de la edad. Cuando mayor edad tiene, es menor la tasa de éxito, y cuando más peso tiene el niño, también va a ser menor la tasa de éxito. Entonces, hay que hacerlo en niños pequeños, no en niños que tengan 1 año o más de 1 año, ¿no? O que pesen más de 10 kilos. Y para terminar, el método de Quick. Este es un método rápido que, como le digo, lo desarrolló el Jonathan Kaufman, que era un médico pediatra, y él, haciendo guardia, se dio cuenta de que mientras algunos médicos le insertaban el catéter a los niños y le limpiaban la zona para hacer la limpieza, el niño orinaba espontáneamente. Entonces él dijo, algo está pasando porque le están limpiando y con la limpieza solamente está orinando espontáneamente. Lo que él hizo, estimuló la región suprapúbica con un agua, con suero fisiológico entre 4 y 8 grados centígrados, frío, ¿no? Le estimuló la micción a estos niños pequeños, ¿no? Y miren, cuando él hizo un estudio para poder validar este método, encontró que el éxito fue con este método rápido un 30%, mientras que con el chorro medio, que demoraba 1 hora, solamente fue 9%. La tasa de contaminación fue menor, 27%, mientras que el otro, la contaminación con el chorro medio, recogida al acecho, fue 45%. Y la satisfacción tanto de los niños como del médico como del padre fue de 2, ¿no? Con la escala de 1 como máxima satisfacción con la escala de Likert. Para que vean ustedes la tasa de contaminación de cada uno de estos 6 métodos que hemos hablado, ¿no? Los métodos invasivos son los menos que se contaminan, mientras que las bolsas colectoras, la de chorro medio y la de la compresa tienen una alta tasa de contaminación. Y es más o menos lo que las guías recomiendan que se debe usar como metodología para obtener muestra de orina en estos niños precontinentes, ¿no? Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría dice que se debe utilizar para diagnóstico de hito una muestra obtenida por catéter o punción suprapúbica, ¿no? Igual que también la Sociedad Europea, que dice que se debe usar catéter de punción suprapúbica, pero también recomiendan el método de la recogida al acecho. Bueno, eso era todo lo que le quería comentar sobre estas metodologías, y lo que le van a agradecer son mucho los niños pequeños, porque a ellos se lo van a sufrir menos. Lo invito a tomar asiento para que podamos escuchar las preguntas. Muchas gracias por su excelente presentación, muy completa, a veces muy difícil resumir tanta información, pero lo logró muy bien, nos entregó mucha información, así que
Muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas? Vamos a abrir el espacio para preguntas. ¿Todo claro? Por allá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta es, bueno, aunque no sea como lo que sería lo mejor para poder recolectar una orina en un bebé, sería la bolsa recolectora, que es lo que más se utiliza en realidad, Sí. por lo menos donde trabajo yo, porque las tomas de muestras están fuera del laboratorio. ¿Cómo sería el traslado correcto de la bolsa recolectora hacia el laboratorio? Bueno, por lo general, te comento lo que va a pasar en mi hospital. Cuando el médico le solicita, le ponen la bolsa colectora. Estoy hablando de pacientes de ambulatorio. Porque los Ambulatorio, sí. ambulatorio, porque los hospitalizados lo coloca la enfermera arriba. Vienen al laboratorio a veces a pedirnos ayuda de cómo se coloca la bolsa colectora, ¿no? En el laboratorio de microbiología, porque ahí vienen a dejar la muestra. Y a veces nosotros lo apoyamos, o a veces también la persona lo hace sola, porque ya viene con la bolsita colocada en la vejiga, en la zona genital de la niñita. Si nosotros sabemos si la ha puesto bien o no la ha puesto bien. Y probablemente también ese es un factor en el cual la orina también se puede contaminar. Pero lo que yo le digo es que la muestra de orina tomada por bolsa colectora debe ser igual que una muestra de orina por chorro medio, ¿no? Irlo inmediatamente al laboratorio para poder procesarla. En este caso, no pasar más de 2 horas a temperatura ambiente, porque eso altera, por lo menos en cuanto al cultivo, el recuento de colonia, ¿no? Y puede traer como consecuencia un mal informe en cuanto al cultivo. En cuanto al uranálisis, probablemente la contaminación bacteriana no afecte mucho a los componentes, tanto químicos como celulares, pero de todas maneras hay que llevar inmediatamente la muestra de orina, ¿no? Cuando es más rápido, será mucho mejor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por allá? Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias. Mi consulta es respecto a la orina 24 horas. O sea que en los hospitales generalmente no se pide la primera de la mañana, sino que la empiezan a recolectar a diferentes horarios. 4 de la tarde, 12 de la noche. Entonces sigue siendo válida eliminando la primera orina y luego hacer la recolección 24 horas. Sí, lo que dices es correcto. Yo lo que decía que hay muchos errores porque a veces el paciente recolecta la primera orina. Por ejemplo, empieza a orinar a las 10 de la mañana y esa orina recolecta y al día siguiente también a las 10 de la mañana lo vuelve a recolectar. En realidad, la primera de 10 de la mañana la debes echar y a partir de ahí recolectar hasta el día siguiente, hasta la última que vendría a ser a 10 de la mañana, ¿no? Para que sea una orina en 24 horas. Ese es a veces el error que a veces cuando le decimos 24 horas ellos lo toman de esa manera. Por eso yo le decía, como decía también el tecnólogo médico Leverton, hay que ayudar visualmente y no solamente verbal, sino visualmente también dándole un folleto para decir cómo se debe recolectar una orina de 24 horas para evitar los errores en el laboratorio. ¿Una pregunta más? ¿Por acá? Maestro, gracias. Para la limpieza de la zona genital, ¿qué se recomienda? Bueno, lo que se comenta siempre es jabón que no sea con desinfectante o antiséptico, un jabón normal cualquiera, y con solución salina si es que tiene a la mano, sino con agua corriente. No es necesario algo especial para hacer la limpieza genital en los niños pequeños, ¿no? Gracias. Bueno, agradecemos nuevamente su ponencia, Gracias. Javier, y le hacemos entrega del certificado por parte del Instituto de Estandarización del Laboratorio Clínico de Chile, Perú. Y obviamente de lo más importante, ¿cierto?, que es su regalo. Así que ahí vamos. Eso, ahí. Muchas gracias. Ya, invitamos ahora a el colega Eduardo Ramírez, que nos viene a ver desde México. Ahí.
Carga. Eso. Sí, carga.